tema no les es ajeno, ya que los dos servicios, geriatría y rehabilitación, deberíamos de trabajar siempre de la mano por el bienestar de nuestros pacientes. El tema es muy ambicioso en realidad. Hablar sobre los alcances de la rehabilitación en el paciente geriátrico implica muchas esferas. Sin embargo, vamos a hablar aquí sobre los campos de acción prioritarios que tiene la rehabilitación y desde qué momento deberían ustedes llamar al médico de rehabilitación y por lo tanto a todo el equipo que conforma esta área para manejar a sus pacientes. Como introducción, vamos a hablar un poquito primero de qué es la medicina física y la rehabilitación. La definición de la OMS dice que la medicina física y rehabilitación es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente con discapacidad a la mayor funcionalidad e independencia posibles. Aquí tenemos tres rubros muy importantes que juegan un papel indispensable en la integración de personas con discapacidad. Tiene que ver con el rol social, el rol educativo y nosotros como profesionales de la salud que vamos a contribuir de forma muy importante para que las personas con discapacidad puedan integrarse. Ahorita hablamos en término genérico de persona con discapacidad, más adelante vamos a hablar ya propiamente de la discapacidad en el anciano. Por lo tanto, la medicina física y rehabilitación es la especialidad médica a la que concierne diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la discapacidad encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posibles. Debemos tomar en cuenta que nosotros como médicos en rehabilitación, nuestro papel, a diferencia de otras áreas de la medicina, donde por ejemplo el cardiólogo se encarga de controlar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, nuestro trabajo como médicos rehabilitadores es devolver la función. Por lo tanto, nuestros objetivos de trabajo son muy concretos y nuestras herramientas son, si bien parecen muy simples, al final son las que nos van a permitir que los pacientes puedan recuperar las funciones que hayan perdido. En la definición de discapacidad desde el punto de vista de la OMS, una persona con discapacidad es aquella que presenta restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que puede realizar debido a dificultades corrientes causadas por una condición física o mental permanente o mayor a 6 meses. Esta definición es la que aplica desde el punto de vista médico. Hay muchas definiciones sobre discapacidad, ahorita vamos a abarcar esta por el auditorio por el que estamos trabajando. Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista social, hay otras definiciones para la discapacidad. Perdón. Disculpen, es que mi computadora es Mac, entonces al pasar la formato es un verdadero caos, pero bueno. En México existen 6.580.841 mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad. Esto representa el 6.6% de la población total. 52.5% son mujeres y 47.5% son hombres. De 19 de cada 100 hogares existe una persona que tiene discapacidad. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque en algún momento, algunos otros podemos tener alguna discapacidad o podemos llegar a ser cuidadores de alguna persona que tenga discapacidad. Esta imagen es muy importante. Estas son las cifras nacionales de discapacidad de acuerdo al INEGI en el 2012. El porcentaje más alto de discapacidad lo representan los adultos mayores. Hasta el 51.4% de discapacidad está representado por este grupo de edad, mayores de 60 años. Sin embargo, todas las medidas sanitarias que se están tomando, todas las medidas de prevención, de rehabilitación, de prevención de discapacidad, se enfocan en este grupo, los niños. 7.3% del total de personas con discapacidad en nuestro país. Siempre que presento esta gráfica, lo que siempre les digo a los asistentes es que en nuestro país se hacen teletones cada año, pero nunca se ha hecho un viejotón ni existe un centro de rehabilitación integral para el paciente anciano. O sea, jamás se hace nada por los ancianos. Incluso, seguramente ustedes lo saben, el IGEP lo cerraron apenas hace poco. Entonces eso demuestra la visión que tiene el gobierno sobre la epidemiología de la vejez. ¿Cuál es la causa más frecuente de discapacidad? La causa más frecuente son las enfermedades. Sin embargo, dentro de la encuesta del INEGI, la edad avanzada ocupa el 31% como causa de discapacidad.
vejez no es una enfermedad, las secuelas o las consecuencias del proceso del envejecimiento pueden causar alguna restricción funcional. Por lo tanto, se le considera como una causa importante de discapacidad. Ahora bien, la discapacidad se va a incrementar con la edad. 2.7%, los menores de 65 años tienen 2.7 o presentan 2.7% de esta población discapacidad. Entre los 65 y los 69 años hasta el 15.5%, pero los mayores de 80 años hasta el 41.6% va a presentar algún tipo de discapacidad. Es diferente en hombres y en mujeres. La discapacidad motriz es 66% más frecuente en hombres y 73% en mujeres. La visual 28% en hombres y 27.5% en mujeres. La auditiva 19% en hombres y el 13% en mujeres. Ahora bien, ¿qué es la rehabilitación geriátrica? Pues es el conjunto de actividades sociales encaminadas a buscar la mejor incorporación del anciano a la macrosociedad y a la microsociedad. El objetivo fundamental de la rehabilitación geriátrica es mantener o maximizar la función cuando la recuperación total de esta no sea posible. Siempre que dentro del potencial de rehabilitación de nuestro paciente exista la posibilidad de llevarlo al 100% de sus capacidades, se debe intentar. Pero si el padecimiento o su comorbilidad de fondo impide que logremos esto, el trabajo del médico de rehabilitación va a ser maximizar lo que nos quede de función. El objetivo, entonces, siempre la rehabilitación geriátrica va a ser preservar la función. Se basa entonces en la habilidad, el potencial de rehabilitación se basa entonces en la habilidad predictiva sobre las capacidades funcionales de una persona con discapacidad. Esta no tiene un fin diagnóstico, sino un fin pronóstico. Las personas que no cuenten con los apoyos necesarios, si el paciente no tiene las motivaciones o si su condición de salud es desfavorable, entonces el potencial de rehabilitación se va a ver seriamente afectado. Un ejemplo claro sería el paciente con EBC, un paciente geriátrico de más de 70 años que sufre un evento vascular cerebral, que vive solo, que no tiene redes de apoyo. Él, aunque tuviera la motivación para poder llevar a cabo su rehabilitación, recuperarse de las secuelas del evento vascular cerebral, si no existe la red de apoyo necesaria y no cuenta con los medios suficientes, pues su pronóstico va a ser desfavorable. Y ocurre lo contrario, tenemos al mismo paciente que tiene a todos los familiares que le contratan al cuidador, que tienen para pagar un terapeuta particular, el médico de rehabilitación lo visita de forma frecuente, pero si el paciente no tiene la motivación, tampoco tiene un buen pronóstico. Entonces, el potencial de rehabilitación toma en cuenta todas estas esferas para poder dar un pronóstico y saber cuál va a ser el desenlace entonces de nuestro paciente. Por lo tanto, estas son las tres esferas más importantes en el potencial de rehabilitación: el biológico o orgánico, que tiene que ver con el estado de salud; el psicológico, que tiene que ver con lo cognitivo y lo motivacional; y el socioeconómico, que tiene que ver con el ambiente, la familia y los recursos. Entonces, lo que va a fundamentar la rehabilitación del paciente geriátrico va a ser lo que fundamenta la toma de decisiones en la que es la función. Por lo tanto, nuestro principal objetivo de la atención sanitaria del anciano es evitar y al menos retrasar el deterioro funcional. Esos son los puntos básicos de la rehabilitación del paciente geriátrico: mantener la máxima funcionalidad, aplicar tratamientos simples y personalizados, sesiones terapéuticas cortas y lograr trabajo en equipo y cooperación del paciente. Si desde la primera sesión o desde la primera entrevista no logramos tener una buena relación médico-paciente, no logramos involucrar a la familia, no logramos hacer que el paciente se motive hacia su recuperación, no vamos a lograr grandes avances. Nuestro plan de trabajo entonces debe ser identificar el problema primario, prevenir las complicaciones que podría arrastrar este problema, restaurar las habilidades que se hayan perdido, diseñar un tratamiento personalizado, capacitar al personal y al paciente y entonces modificar el entorno. Nuestro objetivo real es en el diseño del tratamiento. De aquí en adelante es donde vamos a tomar después otras decisiones. Si nuestro paciente tiene una fractura de cadera, esa es su única patología, es diabético bien controlado, hipertenso, pero solo ingresó al hospital con una fractura de cadera, pues entonces nuestro trabajo de rehabilitación va a ser que logre hiperestación, que logre marcha y evitar las complicaciones del reposo. Pero si a ese paciente, por estar en reposo prolongado,
prolongado, hace contracturas, hace escalas, hace síndrome de inmovilidad prolongada. Entonces todo el plan de trabajo debe cambiar. Entonces ahora hay que capacitar al personal y al paciente. Entonces ahora el objetivo va a ser capacitar al personal y al paciente para salir de ese estado de reposo y de ser necesario crear los auxiliares para la marcha, crear modificar todo su entorno para que ese paciente pueda desplazarse y ser independiente. Si no fuera posible que el paciente lograra independencia funcional, entonces ahora tenemos que trabajar fuertemente con el cuidador primario para que él sea el encargado de evitar mayores complicaciones y entonces ahora solo trabajaríamos con pura calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son los campos de acción de la medicina de rehabilitación? El tratamiento de rehabilitación debe ser aplicado en todos los niveles de atención del paciente geriátrico. Desafortunadamente en nuestro país, la atención del paciente geriátrico siempre se centra en el paciente hospitalizado. En todos los otros rubros de tratamiento generalmente no les damos importancia porque damos por hecho que son pacientes sanos. Sin embargo, independientemente del nivel de atención, el principal objetivo, repetimos, es la función. Aquí van a pensar que esto es muy repetitivo, pero es que ese es el objetivo principal de la rehabilitación del paciente geriátrico. Si logramos hacer que camine, qué bueno. Pero si no logramos hacer que camine, por lo menos que sea independiente para actividades básicas como es la alimentación, como es el vestido, como es el aseo. Si no logramos que sea independiente para actividades de la vida diaria, que por lo menos pueda comunicarse. Entonces, dependiendo de cuáles sean las secuelas que tengan su padecimiento de base, van a ser los objetivos que vamos a estar persiguiendo. Pero siempre vamos a trabajar con la función residual. ¿Cuáles son los principios básicos de la rehabilitación del paciente geriátrico? Mantener la máxima movilidad articular, mantener la independencia, mantener la fuerza muscular, vigilar que no tenga alteraciones en la marcha, mantener un buen equilibrio y sobre todo mantener una buena postura. Cuando nuestros pacientes empiezan a tener una alteración en cualquiera de estos rubros, entonces vamos a tener un alto riesgo de que empiece a tener deterioro funcional. En el paciente geriátrico hospitalizado, en Europa, más del 40% de los pacientes que se admiten en los hospitales tienen alrededor de 65 años. Durante su estancia hospitalaria, estos pacientes presentan un 33% de deterioro funcional comparado a su ingreso. Y en mayores de 90 años, ese deterioro se incrementa hasta el 63%. Por lo tanto, la intervención de los pacientes mayores de 65 años de rehabilitación debería ser desde su ingreso hospitalario y no hasta que haya pasado todas las fases agudas por lo que lo haya llevado al hospital. En ocasiones es otro problema que tenemos dentro de los hospitales. Nos mandan a llamar cuando el paciente en teoría ya está estable, cuando ya no hay riesgo de que se vaya a complicar, siendo que en rehabilitación podemos trabajar con ellos desde su ingreso hospitalario independientemente de la patología que lo haya llevado ahí. Desde la alineación de segmentos, mantener actos de movilidad, incluso si el paciente lo permite, mantener el equilibrio, mantenerlo sentado, lograr pararlo, etc. Dependiendo de la patología que lo lleve, podemos trabajar con ellos. Deben tener presente esto para que puedan hacer interconsultas oportunas si en el hospital donde laboran cuentan con servicio de rehabilitación. Siempre hay algo que hacer con los pacientes hospitalizados. El deterioro no va a estar relacionado con sus diagnósticos e intervenciones terapéuticas, sino con el simple hecho de estar hospitalizados. No se ha visto una relación directa entre quiénes van a tener más deterioro funcional, si los que tienen más comorbilidades o los que tienen patologías más graves que los llevan a los hospitales. Independientemente de eso, el paciente anciano, por el simple hecho de estar hospitalizado, va a tener deterioro, ya que estos tienen reservas fisiológicas y funcionales disminuidas, lo que los hace más vulnerables a los efectos deleterios del reposo en cama. Lo que yo siempre les digo a mis pacientes cuando van a consulta es: la cama mata. Entonces, no hay de otra. A los pacientes siempre hay que movilizarlos, siempre hay que sentarlos, siempre hay que estimularlos para que hagan contracciones voluntarias, porque el músculo, mientras menos se mueve, más se deteriora. Durante la inmovilización, la fuerza muscular y la capacidad aeróbica se disminuyen rápidamente. Después de 10 días de hospitalización, la fuerza muscular en los miembros inferiores disminuye del 12 al 14%. Y si no hay contracción voluntaria, la fuerza muscular puede disminuir 5%
de la fuerza desde su ingreso al IPA. Eso demuestra entonces que el tratamiento tardío es lo que lleva al paciente a las complicaciones. Si se hace una intervención temprana, menos complicaciones para nuestro paciente. El declive funcional entonces es un problema común que se asocia significativamente con resultados negativos como es la rehospitalización, como es la institucionalización y en el peor de los casos la muerte del paciente. Por lo tanto, la rehabilitación física, que puede preservar la función física, a menudo no es parte del tratamiento. Hay una revisión sistemática que se hace sobre la factibilidad y la eficacia de tratamiento de rehabilitación o los programas de rehabilitación en los pacientes hospitalizados. En la revisión, obviamente, pues las conclusiones son que es efectivo, sí. Sin embargo, es poco factible. ¿Por qué es poco factible? Porque hay falta de personal, porque el seguimiento de los pacientes es irregular y porque el reclutamiento de estos pacientes a los tratamientos de rehabilitación es ineficiente. No se sabe catalogar al paciente, no se sabe individualizar el tratamiento y por lo tanto el apego al ejercicio y a las medidas terapéuticas de rehabilitación son ineficaces. ¿Pero por qué tenemos ese problema? Porque desafortunadamente dentro de nosotros mismos como compañeros, como colegas, no tenemos la visión de que el manejo del paciente geriátrico siempre debe ser multidisciplinario. No solo se debería de llamar al médico de rehabilitación, se debería llamar también al psicólogo para que haga la evaluación, al psiquiatra, se debe llamar al nutriólogo. El paciente geriátrico es un paciente que requiere forzosamente de un apoyo multidisciplinario. Entonces, si no se integra la rehabilitación física en estos tratamientos del primer día de hospitalización, los pronósticos se vuelven desfavorables. La rehabilitación física temprana podría ayudar a prevenir el deterioro en el funcionamiento derivado de la inmovilidad y el reposo prolongado. Eso, pues, obviamente, se sabe. Entonces, el objetivo del programa de rehabilitación es incrementar el potencial y mejorar el funcionamiento físico y evitar que los pacientes sean enviados a ver en otras formas de atención institucionalizada posterior a la hospitalaria. Todos quisiéramos que nuestros pacientes, cuando los damos de alta, se fueran a su casa, siguieran haciendo su vida normal, se incorporaran nuevamente a sus actividades cotidianas. Sin embargo, el pobre tratamiento no siempre posibilita eso. Contar con un programa de seguimiento después de la hospitalaria aumenta probablemente tener los efectos positivos sobre la funcionalidad por un periodo de tiempo más largo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a sus pacientes si ya fueron al servicio de rehabilitación, cuántas terapias llevan, qué le han enseñado, si está haciendo sus ejercicios, qué ejercicios le han enseñado? Eso es muy importante también hacerlo en la entrevista. No es solo responsabilidad de nosotros como médicos rehabilitadores. Si bien nosotros llevamos el programa y nosotros supervisamos que se esté haciendo el trabajo, ustedes como médicos geriatras deberían también estar empapados con relación al apego a su tratamiento. Repetimos, el principal problema con los pacientes es el apego. Un problema de rehabilitación muy frecuente es que cuando el paciente ya se siente bien, deja de hacer las cosas. Por ejemplo, nos llega el paciente con canal lumbar estrecho que tiene dolor y está muy incómodo, entonces entra a terapia, le calmamos el dolor, se siente ya camina con más libertad, ya no se tropieza tanto, y entonces primero de inicio todos los días los ejercicios, después una vez a la semana, después una vez al mes, y después va abandonando. Eso es muy común y seguramente también a ustedes pasa con sus tratamientos con sus pacientes. El problema es que tampoco sabemos hacer seguimiento de los programas de rehabilitación. Desafortunadamente, médicos rehabilitadores somos muy pocos, geriatras en eso, es una especialidad muy joven, somos especialidades muy jóvenes. Sin embargo, el gran error que cometemos en los sistemas de salud es creer que los pacientes siempre van a hacer lo que les dicen. Esto es muy importante. La rehabilitación física temprana para los adultos mayores son seguros para su interrupción en términos de eventos adversos, tales como caídas o transgresiones. Pero el tratamiento de los pacientes y seguimiento puede ser un desafío. Aquí es donde entran ustedes. No tengan miedo de interconsultar el servicio de rehabilitación para los pacientes hospitalizados. Independientemente de la condición clínica en la que haya entrado, siempre podemos trabajar con ellos. Si trabajamos con pacientes desde la terapia intensiva, cuando están hemodinámicamente más inestables, cuando tienen más complicaciones, podemos trabajar siempre con sus pacientes desde el primer día de ingreso. Así que si no es la conciencia de la rehabilitación,
el programa de rehabilitación hospitalaria, pues son los cuidados generales de la protección de alimentos óseas, la higiene bronquial, la atención de segmentos, la estimulación sensorial, principalmente la perceptiva, y cuando el paciente ya está más estable, los ejercicios de fortalecimiento, que siempre debe ser personalizado, progresivo, controlado y dirigido. Si yo tengo un paciente que hemodinámicamente está inestable, pero que me entiende, que me obedece órdenes, o que me haga movilizaciones activas, por eso mantenemos algo de movilidad y podemos mantener el tropismo muscular. Una vez que el paciente ya está más estable, entonces podemos empezar con ejercicios de resistencia. Si el paciente es posoperado de cadera, por ejemplo, y por indicación del cirujano no podemos movilizar la pierna, podemos empezar ejercicio isométrico del miembro pélvico para mantener el tropismo y para cuando esté indicada la movilización y la marcha no haya atrofia y sea más fácil que el paciente se pare y camine. Entonces se dan cuenta, siempre podemos personalizar los tratamientos, independientemente de cuál sea la causa del ingreso. Algo muy importante, mientras más temprano se haga una intervención, mejor sea el resultado. Hay menos deterioro funcional, menos complicaciones derivadas del reposo y mayor integración de la acción a su vida cotidiana. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro paciente ya se fue? Si se fue a su casa, pues qué padre, allá su familia se va a hacer cargo, pero en ocasiones no ocurre eso. El paciente, por sus características, porque la familia no puede cuidarlo, porque no cuentan con los medios, etc., termina yéndose a una institución. Bueno, cuando la capacidad de incorporar al paciente a sus actividades cotidianas es difícil, pues hay que ver la posibilidad de que se vea una institución. Las intervenciones médicas, cuidados generales y participación familiar van a jugar un papel decisivo en su mejoría. Aquí ya no lo tenemos tan cerca como para que el médico de rehabilitación vaya a su cama y vea cómo está, si están dándole su terapia, si le está obedeciendo. Ahora vamos a depender de que todos los que lo rodean se hagan cargo de que el paciente se siga motivando y siga trabajando. El programa para los pacientes en instituciones nuevamente de independencia y debe ser un programa preventivo en caso de que el paciente no tenga patología, un programa correctivo si el paciente ya salió con alguna complicación o ya salió con alguna secuela del hospital. Y debe haber un programa de mantenimiento que una vez que hayamos recuperado las funciones que teníamos, ahora debemos mantenerlo en esa capacidad funcional y siempre, muy importante, un programa individualizado. En ocasiones cometemos el error o se comete el error de que las instituciones a todos los pacientes o a todos los ancianos les hacen exactamente lo mismo. Todos van a hacer los mismos ejercicios, todos van a hacer la misma rutina, todos van a tener los mismos cuidados. Para el paciente institucionalizado, los programas también deben ser individualizados. Debe ser un programa equilibrado, correcto y adecuado para mantener al anciano en buena forma física. Esto debe incluir de toda la actividad que haga, del 30 a 40% debe ser para el trabajo aeróbico, del 30 a 40% sobre flexibilidad y fuerza, 10% de ese programa se debe enfocar en el equilibrio, 10% para la coordinación y 10% para la velocidad de reacción. En ocasiones nunca se trabaja la fuerza. A veces creemos que los pacientes ancianos no deberían hacer esfuerzos cuando se ha visto que si nosotros ponemos a hacer un anciano ejercicio, nos puede responder como una persona que jamás ha hecho ejercicio en su vida. Es decir, ponemos una persona sedentaria que jamás en su vida ha hecho ejercicio, junto con un anciano a hacer la misma actividad, observamos la misma respuesta en la fuerza muscular. Entonces, siempre deben incluir los programas de rehabilitación institucionales, todos estos grupos para que estén bien balanceados y que sean completos. Vamos a ver el tratamiento preventivo comunitario. Eso va a estar dirigido sobre todo a evitar el sedentarismo y las secuelas. Aquí, en teoría, tenemos ancianos que aunque tengan todas sus enfermedades de base, diabetes, hipertensión, osteoporosis, lo que ustedes quieran, son ancianos que siguen siendo independientes, que siguen siendo funcionales, que en su casa siguen realizando todas sus actividades de la vida diaria. Entonces, se enseñarán a los ancianos ejercicios específicos de tipo respiratorio, coordinación, marcha y equilibrio. Es sumamente importante trabajar en la marcha y el equilibrio. Como ustedes lo saben, ustedes son expertos en eso, la principal causa de ingreso hospitalario de los pacientes ancianos pues son las caídas. Entonces, siempre debemos trabajar esos dos grupos. Debemos vigilar, no perjudicar y velar siempre por la calidad de vida del paciente. Esto es sumamente importante. Si el paciente tiene dolor articular, no puede realizar las flexiones completas de las piernas, pongamos un ejemplo. Tampoco vamos a estarlo torturando, queriendo llevar un acto de movilidad completo
ocasiones yo he visto a terapeutas que quieren forzosamente llevar el acto de movilidad al máximo que se pueda en los pacientes ancianos. Eso es imposible. La osteoporosis no nos permite que tengan tal desplazamiento articular. Entonces siempre debemos velar en que la calidad de vida que el paciente no nos perjudique. Debemos establecer un alto grado de confianza entre el médico y el paciente. Eso también es muy importante. Si nuestro paciente no confía en su médico rehabilitador, no confía en su terapeuta físico, no vamos a lograr nada. Yo tengo muchos pacientes que cuando llegan a la consulta les pregunto, oiga, ¿y cómo le fue su terapia? No, pues no me hizo nada. ¿Cómo que no me hicieron nada? A ver, explíqueme. ¿Y qué consta de su terapia? No, es que el terapeuta nunca me hizo nada y me lastimó y me dolió. Si el terapeuta no logra entablar una buena relación con su paciente, este nunca va a correr. Y en la rehabilitación siempre dependemos 100% de la cooperación del paciente, si eso es posible. En situaciones en las que el paciente es completamente dependiente, vamos a requerir de la participación 100% de la familia, pero siempre en rehabilitación requerimos que el paciente participe. Lograr la participación activa de los ancianos en grupos terapéuticos y apartarlos de actitudes negativas sobre sus posibilidades de recuperación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los viejitos que dicen, pues ya para qué si ya estoy viejito? ¿Ya para qué? O sea, cuando los pacientes dicen, ¿ya para qué? Pues yo creo que les digo es para que usted se siga vistiendo, para que usted siga siendo independiente, para que usted siga yendo al baño solo, para que usted siga comiendo solo. ¿O quiere que todo eso se vaya a alguien más? Porque va a vivir los años que le toque vivir, cuántos no sé, pero por lo menos los 10, 15, 5 años que le queden de vida, que sean de calidad y que sea completamente independiente. Si nosotros dejamos que el paciente se enfrasque en esa actitud de ya para qué, entonces tampoco vamos a tener ningún resultado. Tener en cuenta siempre que los ancianos es tan importante cuidar como mantener la función. Aquí es donde trabajamos todos juntos. La pérdida de la función provoca incapacidad y finaliza en dependencia funcional hasta crear un círculo de interacción déficit con capacidad de dependencia. Una vez que nuestro paciente empieza a tener alteraciones en un órgano o sistema que está condicionando una restricción en la participación en sus actividades de la vida diaria, este paciente se va a volver dependiente. El objetivo de la rehabilitación geriátrica es entonces cortar este círculo desde el principio. La práctica regular de actividad física disminuye el miedo a las caídas y mejora el estado de ánimo y el equilibrio y la marcha. Entonces, seguramente ya lo saben, hay muchas revisiones del ejercicio en pacientes ancianos y se ha visto que puede disminuir hasta un 10% el miedo a las caídas cuando se establece un buen programa de ejercicio en este grupo de pacientes. El fortalecimiento de los extensores y el estiramiento de los flexores de rodilla mejora la postura y por lo tanto mejora el equilibrio. Sabemos que hay alteraciones propias de la marcha y de la postura de los pacientes ancianos, que consideramos normales a su edad. Sin embargo, siempre debemos tratar de mantener la posición erguida la mayor cantidad de tiempo posible. Esto solo lo vamos a lograr fortaleciendo algunos grupos musculares y estirando otros. Ahí es donde entra el papel de la rehabilitación de la terapia física. Siempre mantener un buen acondicionamiento muscular para que el paciente conserve una buena postura y por lo tanto un buen equilibrio. Se ha observado que en los ancianos el ejercicio intenso mejora la densidad ósea y la fuerza muscular comparado con los que realizan actividad física leve. El ejercicio como única medida terapéutica disminuye el riesgo de caídas. Si nosotros en rehabilitación no hiciéramos nada a los pacientes, solo dijéramos, va a hacer este programa de ejercicio de fortalecimiento, ya con ese simple hecho, su riesgo de caídas disminuye de forma significativa. El uso de asistentes para la marcha en caso necesario. Hay que explicar al paciente que lo importante es mantener la movilidad y prevenir caídas. A ninguno de sus pacientes ancianos les gusta usar bastón. Ninguno. Todos se aferran a nunca usar el bastón. Pero si ya tenemos antecedentes de caídas, en la exploración física observamos que tiene una mala postura, tiene un deficiente equilibrio, hay que explicarle y hacerle ver que es necesario tener un asistente para la marcha. Su prescripción y uso va a depender de las características del paciente. Tampoco vamos a ponerles bastones a todos, o no todos van a usar andaderas. Siempre debemos tomar en cuenta qué es o cuál es la dificultad que está presentando para poder hacer una prescripción correcta de un asistente para la marcha. Y pues bueno, como conclusión tenemos que los resultados en la función del paciente geriátrico va a depender en gran medida de la propia intervención, el trabajo multidisciplinario y la cooperación del paciente. El ejercicio y mantener la movilidad son excelentes herramientas terapéuticas para conservar la funcionalidad de los
importante, nos enfocamos mucho en el ejercicio porque es lo que más se ha estudiado en los pacientes geriátricos. Si ustedes buscan otras actividades como actividades lúdicas, terapia ocupacional, logoterapia, también hay artículos que hablan al respecto. Sin embargo, la calidad de estos estudios son muy deficientes. Hasta ahorita, la herramienta terapéutica que nosotros tenemos, que ha demostrado científicamente, o al menos en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que tiene buena eficacia y eficiencia en pacientes geriátricos, es el ejercicio. Recuerden, nunca debemos impedir que un paciente se muera. Así solo mueva los miembros torácicos, así solo logre hiperestación durante unos segundos, siempre hay que estimularlo a que lo haga. Nuestro trabajo como médicos rehabilitadores va a ser supervisar ese trayecto del tratamiento. Su trabajo como médicos geriatras es identificar a esos pacientes que también son candidatos a recibir contaminación. Yo siempre les digo, en rehabilitación siempre tenemos algo que hacer, siempre, invariablemente. Así sea un paciente dependiente completamente para todas las actividades de la vida diaria, siempre podemos trabajar con el cuidador primario, enseñarle cómo mantener a ese paciente por lo menos con una buena calidad de vida. Y si a pesar de todo eso las cosas fallaran, su paciente cayera en inmunidad y tuviera complicaciones, también podemos intervenir. También podemos enseñar al paciente cómo movilizarlo, al familiar cómo movilizarlo en casa, cómo evitarle más complicaciones. Pero siempre la rehabilitación debe ser un tratamiento temprano, no debe ser la última opción que tenemos para recuperar al paciente. Desafortunadamente, esa es la visión que se tiene en muchos servicios sobre nuestro trabajo. Cuando el paciente ya no hay nada que hacer, pues vaya a rehabilitación y vea qué le pueden hacer. Y en estas situaciones, los pacientes ancianos no debe ser esa la opción. La rehabilitación debe ir siempre de la mano con el tratamiento clínico. ¿Alguna pregunta?